Hola chicos, inauguramos una nueva sección llamada Leyendo libros y diciéndote que sí y que no, para que vos veas si vas a invertir en ellos o no. Perdón si me cuesta, si ven que miro hacia arriba, no es que estoy mirando a alguien, es que mirar así me intimida un poco. Voy a intentar concentrarme en la cámara, pero no sé por qué, no puedo y me siento más cómoda mirando hacia la nada. Así que pues vamos a empezar. Los 3 libros que te traigo hoy son de Erin Murphy Hitchcock, Hechizos de Protección. El segundo es La Bruja Verde, Guía Completa. Y el tercer libro es de Beatrix Minerva Linden, el libro de la Bruja Solitaria, Guía Completa. Los he organizado de la siguiente forma: el libro para quien no tiene ningún tipo de conocimiento, el libro que te va a dar una introducción de lo que es la magia herbal, y el tercer libro que te va a dar un poco más de información, no solo sobre la botánica, sino también sobre la magia herbal, sino también sobre la brujería en general. Y vamos a empezar con el primer libro, Hechizos de Protección. Lo tengo todo anotado en mi cuadernito para que no se me pierda nada. Es difícil porque estoy sosteniendo esto con la mano porque no tengo mesa aquí, pero pues lo resolveremos en los siguientes videos. Bien, este libro está dividido en 3 partes. En la primera parte te habla de la brujería moderna, en la segunda parte te habla de hechizos y en la tercera parte te habla de rituales, lo cual me gustó de entrada que hiciera una diferencia entre los hechizos y los rituales, porque ambos normalmente son confundidos unos con los otros como si fueran la misma cosa. Partiendo de esta base, vamos a hablar de la parte 1, hechicería moderna, donde te empieza hablando de qué es la hechicería y explicándote que en estos tiempos actuales ha cambiado, ya no es un terreno tan salvaje y tan misterioso, sino que más bien hay un poco más de estructura y es mucho más simple poder acceder al conocimiento, entender que hay brujas en el campo, hay brujas en la ciudad. Esto es algo de lo que suelen hablar los libros, lo que se considera la New Age, pero no vamos a hablar de la New Age y lo que yo opino realmente. Empieza diciéndote qué es, explicándote qué es, explicándote la magia protectora y advirtiéndote de entrada, para hacer un buen libro, y esto es algo a lo que la gente no le presta atención, a los delulus espirituales. ¿A qué me refiero yo con delulus espirituales? A esa gente que piensa que todo es una señal y que empiezan a enloquecerse y volverse un poco paranoicos. Y quizás empiezan diciendo, veo horas espejos, todos los ángeles quieren hablar conmigo, y todos, y son como la Sabrina ahí con el tenedor y con los waffles, y con todos los cosos ahí para comer. Bueno, básicamente es así, y eso te puede llevar a la psicosis espiritual, que es muy simple caer en la psicosis espiritual. Entonces siempre anclarnos a la tierra. Introduce la meditación mediante el enraizamiento, dándole un propósito, y esto me encanta. Me encantó esta forma de introducir la meditación. ¿Por qué? Porque realmente, como persona que habla con mucha gente que quiere introducirse en este camino, cuando vos les decís la palabra meditación, es como si les estuvieras diciendo tirarse agua hirviendo. Básicamente no quieren meditar, les da flojera meditar, o hacen un par de meditaciones y luego te dicen, no, es muy difícil y no puedo hacerlo y no se puede y que no sé qué. Entonces realmente me gusta mucho que este libro le dé un propósito, porque te dice, vamos a practicar limpiarnos energéticamente. Entonces no solo te habla de la meditación directamente, sino que le da un propósito, le da un significado, una razón para que vos te sientes a meditar. Lo siguiente es la red energética. Te explica cómo se mueve la energía usando como ejemplo una especie de telaraña. ¿Por qué una telaraña? Porque así es como las arañas se enteran que tienen una presa en su telaraña. Ocurren vibraciones, la mosquita se mueve y esas vibraciones le avisan a la araña que está atrapada en su red. La araña viene y se alimenta. Entonces, por eso es que usa el ejemplo de red para hablar de los movimientos energéticos, y te explica cómo toda causa tiene su reacción. No habla de karma, habla de causa y de reacción, pero es realmente bastante superficial. También habla de las representaciones energéticas, todo en esta primera parte, lo cual esto es muy importante porque pertenezcas al camino que pertenezcas, es necesario que conozcas las representaciones energéticas. ¿Y a qué me refiero con esto? A entender los elementos, los puntos cardinales, su relación y cómo es que ellos impactan a la hora de trabajar. Porque el fuego, el aire, el agua y la tierra tienen
4 correspondencias diferentes. Entonces son 4 correspondencias diferentes, entonces lógicamente de entrada que te hable de esto también es muy bueno. Entonces es un buen libro, por más de que la gente lo critica, es un buen libro si vos no tenés ningún tipo de conocimiento. O sea, todas estas cosas buenas que te estoy sacando, te las estoy sacando del primer libro nomás, del primer libro y de la primera parte. Hechicería moderna, ni siquiera hemos avanzado. Luego habla del altar y te explica algo muy bueno, que es que te explica que el altar no es obligatorio. Te explica que vos podés hacer ciertos trabajos sin necesidad de altar, que el altar es una elección personal y que en el momento en el que vos estás listo comenzás a hacer el altar. Porque si vos empezás leyendo estos libros, entiendo que vos no haces ningún tipo de trabajo ceremonial o algún tipo de devoción. Entonces al vos no devocionar, no tenés ya un altar de entrada y de todos modos no tenés un propósito para tener un altar. El altar es una decisión y es cuando vos te sientas lista, listo, liste. Y bueno, ahí también los tipos de hechizos, te explica lo que es la magia simpática y la magia contagiosa, explicándote que la magia simpática es la magia que mediante vos la cual usas un objeto un objeto, un material, una cosa en representación de otra cosa, y la magia contagiosa, que es cuando un objeto es cargado de cierta energía que se va a descargar al contacto con otra cosa, o de algún modo es una energía que se va a ir, que ya se fue. Lo siguiente es la carga y la potenciación. Realmente, como digo, este libro es una joyita si vos estás recién empezando porque te explica lo básico y lo más importante, la carga y la potenciación, porque mucha gente cree, y realmente esto lo veo mucho en TikTok, que la gente cree que es, a ver, esta vela la ponemos ahí, la prendemos y hacemos un ritual, y realmente no es así. Igual que cuando haces frascos, igual que cuando haces un montón de cosas, vos necesitas cargar a eso. Y si ya está cargado, necesitas potenciarlo. Siempre necesitas trabajar los elementos que van a integrar un ritual. Siempre tienen que estar trabajados. Entonces, también habla de la importancia de las palabras y cómo tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de usar nuestras palabras tanto dentro como fuera de un ritual. Parte 2. La parte 2 empieza haciendo un repaso de las bases de la protección, que ya un poco te las habla en la parte anterior. Sin embargo, te las empieza a hablar aquí. Te empieza a hablar de la meditación, de los escudos protectores, y realmente es lo básico y son los primeros pasos en manipular la energía. Manipular la energía no solo es direccionarla durante un ritual. Cuando vos usas tu propia energía para protegerte, estás manipulando energía. Entonces, como dije, este libro es una joyita. Le duela a quien le duela. La gente que hace alta magia y que hace cosas más avanzadas, que ya está muy avanzada, ve este libro y dice, esto es lo básico, pero a esto es cosas que la gente normal no nace sabiendo. Entonces, para hacer un libro que para una persona que no sabe nada, este libro es una joyita. Cuenten cuántas veces he dicho que este libro es una joyita. Continuamos con los escudos energéticos, empieza escudando cosas pequeñas, luego te escudas vos, luego te escudas más grande y luego escudas cosas. Y realmente muy importante, básico, necesaria, una práctica que todo bien. Luego empieza a hablar de los rituales. Y aquí sí me gustó también. ¿Por qué? Porque te va explicando paso a paso. Voy a dejar un par de capturas aquí de la diferencia entre cómo te muestra un ritual y cómo te muestra un hechizo. De cómo te muestra un ritual y cómo te muestra un hechizo, y cómo es que ambos son diferentes procesos. Entonces, un hechizo no es un ritual, y no cualquier cosa que hagas es un ritual. Un ritual lleva partes. Un ritual, desde su concepción, comienza a ser, desde que vos empezás a trabajar las herramientas y empezás y elegís una hora, elegís un lugar, agarras tus herramientas, empezás trabajando las herramientas, trabajando los elementos, preparando el ritual, haciendo el ritual. Muchas veces, y aquí te dice que los rituales cuando terminan cierran. Sin embargo, muchas veces los rituales no terminan, los rituales continúan. Eso no te lo explica aquí, pero es algo que te explico yo. Muchas veces los rituales continúan. Entonces, no, un hechizo y un ritual no son lo mismo. Sin embargo, decir hechizo no está mal, porque cuando hablamos de hechizo hablamos de algo rápido, algo que tú puedes hacer aquí, una solución rápida. A ver, que vos hagas alguna cosa en la calle rapidita no es un ritual. Que lo vayas sabiendo. Y no me digas de cosas. Y aquí sí, tengo una crítica. Finalmente tengo una crítica.
finalmente tengo una crítica. Es una crítica pequeña pero muy grande. Es una crítica pequeña pero muy grande. Y te voy a explicar cuál es la crítica que yo tengo aquí para ti. ¿Por qué? Mira, escúchame. Aquí empieza entre los rituales, porque sí te da lista de rituales. Te pone runas. Yo había leído este libro hace mucho tiempo y yo no me acordaba de esto. De todos modos, es uno de los primeros libros que leí, entonces tampoco quizás en ese momento lo habría notado como lo noté ahora. Pero sí, esto fue algo que yo dije... No. No. ¿Por qué? A ver, yo te voy a explicar una cosa. Y es que te pone las runas y ya, como si fueran letras, como si fueran palabras, como si fueran símbolos. Y sí, las runas son símbolos, pero las runas tienen son un sistema. Entonces tienen su forma de dibujarse, de activarse, de cargarse. O sea, las runas no solo se hacen runas y ya. Y hay runas que no se pueden combinar con otras runas, ¿no? Te habla de las combinaciones de las runas, que entiendo que está bien que eso puede ser un poco más avanzado, pero es básicamente como si le estás dando lapiceras que no escriben a la gente. Entonces ahí sí fue algo que no me gustó. Fue algo que si no lo vas a explicar, básico aunque sea, no lo pongas. No lo pongas porque esto no son recetas de cocina. Porque entonces aquí estás dando algo que no va a funcionar. Aquí estás enseñando algo que no va a funcionar. Entonces, sí es la crítica que yo tengo y realmente sí la tengo porque es que si estás enseñando hechizos y si estás enseñando rituales y hasta aquí vamos bien, porque cualquier cosa puede ser a ver, vos podés, los rituales son cosas que uno hace. Entonces, a ver, vos podés crear tus propios rituales y lo más común y lo más normal y lo que está mejor es que vos crees tus propios rituales. Pero si vos le querés enseñar a alguien, no le podés dar cosas que no van a funcionar. No me des partes del ritual que no van a funcionar. No le des cosas a la gente que no van a funcionar porque después la gente anda con eso, anda como repartiendo conocimiento. Quizás confían en tus libros. Entonces, no. A ver, también, ¿qué es lo que podemos entender de aquí? Que tal vez esta persona, Arin, cuando hizo esto, lógicamente, ella hizo esto, lógicamente pensando que vos no te vas a quedar solo con su libro, que vas a ir y que vas a buscar más información y que vas a aprender cómo se usan las runas. Está bien que no es necesario que se dé todo por sentado, pero en estos 3 libros tengo la misma crítica. Entonces, ahí sí tenemos algo que a mí no me gustó, que yo lo arreglaría y que se podría haber hecho bien. O sea, está bien que vos asumas que alguien lo va a buscar, pero es algo que se podría haber hecho bien. Porque además, si estás dando una guía de un ritual, y si esto es una guía, que ni siquiera hables un poco bien de las runas, dentro de esta misma parte 2, la parte de hechizos, habla de hechizos para la casa y para el hogar. Habla del uso del agua bendita, lo cual me gustó que hablara de los usos del agua bendita porque es una buena práctica. Mantengamos los valores. Y no es necesario que seas católico para que uses el agua bendita, tiene sus aplicaciones. Entonces, los usos del agua bendita es algo que vos tenés que saber si estás comenzando aquí. No es necesario que seas católico, simplemente que es un buen ingrediente que te puede servir para varias cosas. ¿Qué te digo? Sin embargo, hay una cosa que quiero decir y que he encontrado en varios libros con influencia wicca que he visto, y es que están muy influenciados por el cristianismo, la estructura del cristianismo o del catolicismo. Sí, esto es algo con lo cual yo no es que esté tirando aquí porquería, porque ojo, no odio la Wicca, realmente no tengo este odio que hay en TikTok hacia la Wicca. No, realmente respeto la religión, respeto sus prácticas, pero sí hay que reconocer que tiene bastante influencia en la estructura del cristianismo. Pero bueno, al fin y al cabo también es una religión. Entonces, bien, tenemos casa y hogar. ¿Saben por qué está bueno esta parte de casa y hogar? Porque te explica cómo es que vos tenés que empezar a visualizar el espacio para poder... ¿Qué sé?
para poder ocuparlo, para poder protegerlo. Para poder proteger tu espacio necesitas familiarizarte con él, lo cual es una muy buena práctica, como digo, para estar ahí, para hacer un libro inicial. Es bastante completo, es el más completo de los libros que voy a hablar en este momento, por eso lo puse primero. Lo siguiente que tiene, que me gustó mucho, es el hechizo del guardián de la habitación. Es un hechizo en donde te explica cómo poner un guardián y cómo podés cargarlo con energía, intencionarlo para que sirva. Pero de cierta manera lo que yo noté es que te sirve un poco de práctica para relacionarte con el trabajo con espíritus. Entonces, y eso está muy bueno, repito, hay muchos libros que son así modernos, que un poco como que se saltan el trabajo con espíritus y dicen, ya, eso es para esa cierta rama, porque realmente es un hechizo no solo bastante bonito y que sirve, sino que también es esos tus primeros pasitos en el trabajo con espíritus, ya que puede ser un terreno bastante nubloso y que puede dar un poco de miedo. Entonces que te empieces a vincular con el trabajo con espíritus mediante este tipo de rituales y de hechizos pequeños, realmente bien, como repito, es una joyita. Luego tenemos hechizos para el jardín, porque pues no nos olvidemos que es el libro de la bruja verde, por eso estamos verdes. Continuamos con el capítulo 4, familia y amigos, donde te habla de la ética. La ética en la brujería es algo, repito, es algo wicano. Y aquí sí lo voy a decir, es algo wicano, porque, a ver, es algo de la religión wicca. Porque la brujería es bastante gris. Y no me vengan con... La brujería no es negra ni blanca, es ambas, porque la naturaleza es ambas. No me vengan con esa cosa, con ese copy-paste que escucharon un día en un reel de TikTok, ni siquiera vieron la película y no entienden realmente lo que están diciendo. ¿A qué me refiero yo con que es gris? No con que la magia es gris, sino que ni es buena ni es mala. Las personas son buenas o malas, pero la magia no es ni buena ni mala. Puede ser ambas, o puede ser una, o puede ser la otra, o puede ser ambas. Indefectiblemente es ambas, porque es necesario que sea ambas al mismo tiempo y ninguna. Entonces, antes de que me digan, la brujería no es negra ni blanca, es ambas, porque la naturaleza es ambas. Vean la película y reflexionen de qué habla esto. Reflexionen. Ojo, que yo diga que esto es algo wicano es malo, no, pero no es de la brujería en general. No tienes que tener un tratado ético. La ética es tuya personal y es bastante subjetivo y está sujeto a tus necesidades. Quizás algún día necesitas hacer algo malo por tu propio bien y está bien. Y está bien. Bueno, seguimos con la magia de hielo, que me gusta cómo lo explica. Me gusta cómo lo explica, porque hay tanta propaganda contra la magia de hielo. Y te dicen, oh, la magia de hielo, yo soy una bruja congeladora de enemigos. Tus enemigos conmigo no tienen oportunidad. Contra mi freezer, tus enemigos no tienen oportunidad. Tus enemigos están en mi freezer. Estás a salvo. Estás a salvo. Entonces, no. No. Solo estás metiendo nombre en un fucking freezer. Stop. Así que bueno, me gustó cómo te explica que puedes congelar una situación por un corto periodo de tiempo y ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te evitas tener que resolver eso ahora? Congelas las intenciones de una persona hacia vos, no a la persona. El mal que te quiere hacer esa persona hacia vos. A ver, la magia de hielo, o sea, a ver, no es magia de hielo. No es magia de hielo. Los escudos de hielo son escudos. Que vos congeles a alguien, no es que vas a congelar y que le va a ir mal. O sea, sí podés usar existen diversa cantidad de hechizos y rituales para detener a una persona en sus cosas. Pero lo que vos haces normalmente en tu casa es simplemente protegerte usando hielo. Seguimos con la invocación a los ancestros, un tema bastante controvertido. Este no es tu video, persona que no cree en los ancestros. No, o sea, voy a decir una cosa.
El trabajo con espíritus existe por una razón. La gente trabaja con espíritus por una razón. Nosotros no sabemos todo. No sabemos todo. Entonces tenemos que tener nuestra mente abierta a que hay personas que pueden conectar con sus ancestros o con las energías, con sus ancestros o con memorias pasadas. Eso es algo que nosotros tenemos que tener la mente abierta, no nos tenemos que cerrar y obsesionar con un mismo tema, porque nosotros no hemos estado Petit Suisse en algún momento, pero en este momento estamos vivos y no recordamos todo lo que pasó. No sabemos todo lo que pasará y de todos modos los tiempos en otros planos no transcurren como los tiempos en este plano. Entonces, entendiendo eso, este no es tu video, persona que le tira hate a los ancestros. No es tu video, lo siento. Ódiame. Sí, entré aquí una parte muy linda que se me hizo muy bonita, que eran hechizos de protección hacia los niños y los animales, y realmente me gustaron mucho, se me hizo muy bonito. Ojo, no es que estoy leyendo esto por primera vez, yo ya lo había leído hace mucho tiempo, pero realmente no recordaba, hacía tanto tiempo que no recordaba lo bonito que es este libro. Me trajo muchos sentimientos de mis inicios. También tiene hechizos de protección para fuera de casa, para viajes, para ir al trabajo en el día a día. Este libro tiene un camión de protección, tiene un camión de protecciones. Este libro es más hechizos que texto. Mucha práctica. Práctica. Continuamos con la parte 3, rituales y objetos. Y aquí yo te quiero decir una cosa, el capítulo 7 es el más complejo. Léete todo, pero el capítulo 7 es el más complejo. Y en lo que vos empieces, y yo suponiendo que este fuera el primer libro de brujería que vas a agarrar, agarra el capítulo 7 y agárrate de las manos con él. Hay cosas que faltan, pero está bastante completo. Primero empieza hablándote de los colores, pero lógicamente no te habla de todo, está enfocado en la protección, entonces vas a notar que cierta información sobre los colores están ausentes, pero la finalidad de esto es protección, entonces es como el libro se enfocó en eso, es como, sí, los colores también pueden ser aplicados para otra cosa, tenemos otros colores, pero no, vamos a hablar de la protección, de cómo estos colores se pueden usar para proteger y cómo es que ellos protegen. Habla de algunas deidades, algunos santos, algunos ángeles relacionados con la protección. Te habla de hierbas, cómo limpiarlas, cómo prepararlas y lo mismo con las piedras, símbolos y hexagrama, pentagrama. Un poquito, lógicamente no a profundidad, pero es información relevante y necesaria también para efectuar tus rituales. Es necesario, es vital. Vos querés que un ritual funcione, tenés que saber de correspondencias, independientemente de que trabajes con tu propia energía o que trabajes con las energías de los elementos o que tengas alguna deidad. Es 100% necesario estudiar correspondencias. Esperando que pase la Apolo. Quédese aquí conmigo. Bueno, no quiso. El capítulo 7 es bastante completo. Y ya con eso terminamos. Vamos con el libro 2. La Bruja Verde, guía completa. También de Arin. Voy a empezar diciendo que elegí este libro como puesto 2, no porque sea el mejor, estos no están de mejor a peor, no, es porque el libro 2 es un puente entre el libro 1 y el libro 3. El libro de la Bruja Verde es una guía, entonces lógicamente está orientada a preparaciones, a preparación, ayudarte a prepararte, no solo a vos, a prepararte para dar tus primeros pasitos en la magia herbal, porque al fin y al cabo estos libros, si bien tienen un enfoque wicano, han sido escritos por wicanos, no tienen, la Wicca no es una secta, entonces al no ser una secta, no tiene esta cosa de quédate con nosotros, quédate y no te vayas. En realidad la Wicca es tipo, te doy esto, te comparto mis libros, te comparto mis conocimientos, pero si no te quieres quedar, no te quedes, no es necesario. Entonces por eso mismo, y yo lo he leído en bastantes libros, no es necesario, no te quedes si no quieres. Entonces realmente por eso es que no hate a la Wicca.
no caigan en el hate a la Wicca. Si no conocen la Wicca, es realmente una religión muy noble dentro de todos, y como todo hay charlatanes, pero hay charlatanes en todos lados. Entonces, como decía, vamos con esto, es un libro preparado a dar tus primeros pasitos en la magia herbal, entonces está enfocado en la preparación. Y cuando digo en la preparación, digo en la preparación. El capítulo 1, en la parte 1, digamos, empieza a decirte qué es la brujería, hacer una diferenciación entre la brujería y la Wicca, para que ustedes no confundan la Wicca con la brujería. Es una cuestión de respeto, me parece muy bien, y como digo, aquí nos hateamos a la Wicca. También tiene una breve historia de las brujas. Aquí sí hay algo que a mí ya me dio cosa. Lo he leído en varios libros de brujería tradicional también, escritos por gente que estuvo en la Wicca. Y a esto me refiero yo con el punto de vista cristiano y católico. Y es que tiene un juramento a la bruja verde para el señor y la señora. Y muchas veces le dicen el padre y la madre. Y esto realmente no, o sea, puedo entender. O sea, realmente sí, pero el necesitar un padre y una madre y una mano, guía, que esto y que lo otro, es bastante católico cristiano, no pertenece tanto a lo que es la brujería. Como dije, la brujería es algo misterioso, es un terreno misterioso, salvaje, entonces, y vos vas construyendo tu propio camino. Sí, aquí se me hizo un poco extraño. ¿Qué puedo decir? Se me hizo extraño. Pero pues bueno, es algo que he leído en muchos libros. Continuando, tenemos el capítulo 2, Tu Poder, donde habla del autoconocimiento. De que vos empieces a introducirte en vos, en tu ser, y a conocerte y a conocer los aspectos que te empujan a adentrarte en la brujería. Te habla de las herramientas y te explica lógicamente que la brujería verde no tiene algo tan estructurado, pero obviamente sí tiene herramientas. Acá no me vengas a decir que no. Capítulo 3. Conexión con la tierra, trabajar con los 4 elementos, te empieza a hablar de cómo vincularte con ellos, te ofrece alguna explicación con respecto a alguna meditación, te habla de las invocaciones a los elementos, la conexión mediante la meditación, la percepción sensorial, cómo es que vos ya no estás conectándote con los elementos con la vista, sino con cada uno de tus elementos para percibir información, energía, conexión. Y el sexto sentido es una habilidad que te habla que desarrolla el brujo herbal a la hora de comenzar a desarrollar sus sentidos. Yo creo que es el desarrollo de la intuición, pero pues, ¿qué querías decirnos, Arin? ¿Qué querías decirnos? Capítulo 4. Estaciones. Sí, se nota que este libro no es mi favorito. Lo puse en el top porque pues son los básicos que te recomiendan cuando vos te metes en la brujería, pero este libro definitivamente no es mi favorito. Te habla de las estaciones, los ciclos estacionales, las mareas del año y sus meditaciones y rituales correspondientes a las estaciones. Muy bonito. También bastante básico, bastante inicial, también para que vos aprendas cómo es que podés aprovechar cada estación en tu práctica ritual. Capítulo 5, Vivir con la Tierra. Este capítulo sí me gustó, realmente sí me gustó. Habla del zodiaco y sus correspondencias. Obviamente no está del todo completo, pero está bastante completo. Habla del sol y su energía, de la luna y hechizos con la luna, la energía verde, los árboles. ¿Por qué los árboles? Porque vamos a entrar a una parte de herramientas 2. Cuando habla de los árboles, habla de cómo vos podés conectarte con ellos y de la recogida de material de los árboles. Cómo es que vos podés conectar con un árbol para tomar una parte de él con todo el respeto, porque la base de la magia herbal es el respeto por las plantas. Las flores, también recogida de las flores, y hierbas fuertes para protecciones fuertes. Continúa con piedras y cómo preparar las piedras. Luego el jardín, cómo preparar el jardín y el compostaje. Mucha práctica,
mucha información, realmente me gustó mucho. El capítulo 7 es Creando la magia. Aquí empieza a hablarte de los preparados, habla de las cremitas, habla de los... Perdón, un error logístico hizo que me fuera y perdí todo el ritmo. Así que bueno, continuamos. Tenemos compostaje. Continuamos con preparados, inciensos, las resinas, los hechizos y los amuletos, la escoba de bruja, lo cual es de los objetos favoritos, la escoba. Me encanta la escoba y te explica cómo hacer una escoba. Y pues bálsamo y piedras mágicas. Si te habla de las piedras, si te habla del entorno. Información muy chill, todo DIY, sentía yo, era como todo DIY. Nos ponemos a hacer activities, cómo hacer preparados, cómo hacer incienso, cómo hacer resinas, hechizos, amuletos, bálsamos y que recoger piedras. Que al fin y al cabo la magia herbal es eso, mucho trabajo, mucha actividad, mucho trabajo, son unas gentes muy ocupadas. Luego te habla de los tés sanadores, de los aceites y de las sales de baño, todo esto con la intención de sanar, limpiar y mejorar una situación o una persona. Continuamos con las recetas de cocina, asociaciones de las frutas. Muy bueno, te explica más o menos cuál es la asociación de la fruta, con qué sentimiento, con qué situación. Recetas, aguas, que son como juguitos. Lo mismo con los vegetales, asociaciones vegetales, recetas, y de los granos lo mismo. Al final este libro tiene un plus de mucha información donde te va explicando ciertas cosas que dejaré a continuación. Y procedemos a hablar del libro de la bruja solitaria. También este libro hace una pequeña mención a las runas. Lo mismo con las runas. No recuerdo bien, pero creo que este libro, Lucy, editora del futuro, confírmame, pero creo que en este libro también se menciona las runas y lo mismo, no hay explicación de las runas. ¿Por qué no hay explicación de las runas? ¿Por qué me hablas de las runas y no me vas a explicar nada de las runas? Así que saltamos a el libro 3, el libro verde de la bruja solitaria. Así que bueno, ¿qué tengo yo para decir con respecto al libro 2? Realmente, genuinamente, no es de mis favoritos. Sí es un buen complemento al libro 1, sí te da un poco de información. Sí es un buen libro si vos realmente querés craftear cosas. Si vos querés craftear cosas, este es un buen libro porque te va a ir explicando cositas. Tiene actividades, es un buen complemento y tiene buena información. Pero al final es algo que no sé si yo lo tendría, no sé si yo me gastaría en comprarlo. Si alguien aquí lo ha leído y opina diferente a mí, pues me puede dejar su opinión, pero realmente es un libro que está bueno, pero es más para la práctica. Es más, si vos querés, te gusta la práctica de la magia herbal y pequeñas cosas, realmente es bastante superficial. Como dije, todo DIY, crafteamos cosas, agarramos un pico y nos vamos a picar. Esto no es un hate a los brujos verdes. Yo entiendo que ellos sí son gentes muy ocupadas, como digo, y realmente este libro es bastante superficial. Sí te muestra como qué hacer, pero es tipo como qué podrías hacer. Es un libro divertido, es un libro de actividades, pero tiene un poquito de información, pero no sé si yo realmente lo volvería a leer, o lo volvería, o lo compraría, o lo tendría en mis manos. Así que bueno, vamos con el libro 3 de Beatrix Minerva Linden. Este libro está creado, y el mismo libro lo dice, que está creado para servir como guía o curso. Yo lo llamaría más curso, yo lo llamaría que es un curso, y me gustó más que el libro 2. Si es parecido al libro 2, me gustó más que el libro 2. A ver, ¿por qué tendría los dos? Porque siento que hay información, o sea, siento que se complementan el uno al otro, pero si yo tuviera que recomendar, yo recomendaría más este libro. Y ojo, yo no recomiendo nada, esto es lo que yo he leído y en mi experiencia yo prefiero más este libro. Vamos con el capítulo 1, magia. En este capítulo te empieza hablando de qué significa ser una bruja, te empieza a explicar los distintos tipos de brujas, y yo aquí sí
Que ojo, ser una bruja y los tipos de brujas es algo que ya te había explicado anteriormente en los otros libros, pero aquí sí esto es algo un poco antiguo porque te empieza a hablar de los colores de brujas, tipo la bruja verde, la bruja marrón, la bruja gris, la bruja roja, la bruja esto, y yo voy a hacer un pequeño disclaimer con respecto a los colores de las brujas, y espero que esto no se tome como odio. Yo voy a explicar cuál es el tema de las brujas que se catalogan por colores. Primero tenemos que entender la base, y es que la brujería es un camino salvaje, es un camino bastante misterioso, y vos vas construyendo tu camino y tu práctica en base a lo que vas aprendiendo. No existe una carrera de brujería como tal, y no existe realmente tanta estructura porque... Ay, me muteé. Porque, pues, no. Y realmente la brujería es bastante extensa como para que existiera una carrera, sería bastante difícil. Y además iría en contra de lo que es la brujería, porque la brujería representa la libertad de resolverte la vida solo. Entonces, a ver, es libertad en todos los aspectos. Y si existiese una carrera, estaría encasillando a la brujería en algo y la estaría convirtiendo en un sistema. Y estaría alejándose de lo que es la brujería, que la brujería representa la libertad. Cuando alguien quiere meterte su propia ideología de qué es lo que debe ser la brujería, en realidad está intentando adoctrinarte. Puede estar intentando alejarte de creencias de lulus, de creencias falsas, sí, pero si viene alguien a querer decirte que lo que estás haciendo en cierta práctica está bien, pero bajo su propio criterio está mal, existe la posibilidad de que esta persona esté intentando adoctrinarte para que vos manejes o trabajes de la misma forma que esa persona. Y te voy a decir, no nos tenemos que olvidar que no nos tenemos que olvidar que por eso cada brujo con su propio librito. ¿Por qué? Porque todos vamos construyendo nuestro camino desde la experiencia. Sin embargo, hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Y son cosas que funcionan para todos. Podría tirarme un video entero hablando de esto, pero solo quiero hablar de libros. Así que espero que con esto se haya entendido mi punto. Si no, me pueden preguntar, loca, no entendí tal cosa. Y yo te voy a responder en un kikirikis y pues... o no. O te ignoro, todo depende de con qué humor me encuentre en el momento en el que lea tu comentario. Bueno, los colores de brujas. Bueno, como decía, que no fui nunca al punto, es que las brujas que se diferencian por colores por una razón. Y quiero dejar algo en claro porque siento que hay un beef profundo con ciertas brujas, con las brujas blancas. Y es que dicen que son hipócritas, que son esto, que son lo otro. No. Lo que pasa con las brujas blancas, con las brujas rojas, con las brujas de lo que sea, que se identifican con colores, es que simplemente quieren dejar en claro que no practican ciertas cosas y que no las practican porque no se les sale de el papá. Entonces, si no se les sale de ahí, no lo practican y por eso dicen eso, en vez de tirarse toda la explicación, porque hay gente que te pregunta, como en todo, hay gente que quiere ponerte a prueba para saber qué tan digno sos de ser lo que estás siendo, entonces directamente dicen bruja blanca, entonces voy a asociar que hay cosas que esta bruja no trabaja, listo, nos ahorramos preguntas. Bruja tanto, ciertas cosas que esta bruja no trabaja, está orientada en una sola cosa, listo, la dejamos en paz. A ver, esto es viejo porque hoy en día la gente ya es mucho más flexible y mucho más libre al respecto, pero creo que es respetable si alguien quiere usar un color para definir su práctica porque simplemente construyó su práctica en torno a eso o a lo mejor se siente más identificado con eso. Está bien. Pueden haber hipocresías en su práctica, tal vez, pero todos son hipócritas, así que deja a la gente ser hipócrita en paz. Déjalos en paz. Bueno, vamos con el capítulo 2. En este capítulo te habla de las herramientas, aquí sí te da un poco más de información, te habla de las varitas y la aplicación de las varitas, lo cual me encanta leer sobre varitas, me encantan las varitas. Tenemos los elementos y bueno, te habla de un quinto elemento, pero muy superficial, que es el éter, el alma o el éter. Luego te habla de las representaciones físicas de los elementos. Y finalmente no, ¿por qué? Porque el capítulo 2
Este libro en realidad, antes de que me vaya al pasto, este libro en realidad no solo es que te hable de la brujería verde, sino te habla de las cosas que vos vas a conocer durante tu camino como bruja verde. Entonces aquí, por ejemplo, empieza hablando de las dagas, diferenciando el atame de los bolines y pero bajando esto, en este libro te empieza a explicar, te empieza a hablar sobre la adivinación. Te habla sobre el péndulo, sobre las runas, sobre las cartas, que son cosas que te va, y desde el punto de vista de, son cosas con las que te vas a encontrar cuando vos empieces tu camino como bruja. Vas a necesitar aprender algún sistema adivinatorio. Sin embargo, volvemos a la misma crítica. Te habla de las runas y te lo muestra como runas y cosas, pero no te habla con profundidad de eso. Sin embargo, tampoco lo hace con el péndulo y tampoco lo hace con las cartas. Así que, pues, está bien. Está mal, pero no tan mal. Lo siguiente es el altar y te explica qué cosas podría contener el altar. Realmente aquí no hay estructura. Te dice, vos vas a ser una bruja verde, vas a trabajar con los elementos, ¿querés hacer un altar? Pues obviamente necesitas hacer una representación de los 4 elementos. Representación física que te dije en este mismo capítulo. Y lo último es la importancia de recargarse energéticamente, porque toda acción conlleva que vos deposites energía en eso y necesites recargarte. Entonces, libro 2, capítulo 2, muy completo. Y bueno, las actividades que tienes son con respecto a eso. Entonces, capítulo 1, te aprendes a hacer tu primera limpieza. Capítulo 2, aprendes a recargarte. Y esto es día a día. Día a día, día a día. Capítulo 3, magia con velas. Aquí nos empieza a hablar de la composición de un ritual, lo cual me gusta mucho. La composición. Cuando hablamos de la composición hablamos de todas las cosas que componen. Y esto me gustó, porque repito, se suele decir como ya, pim, 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 pim. Compra 1 kilo de harina, una manteca, un azúcar, una esencia de vainilla, 4 huevos, batís los huevos, le tiras la esencia y la esencia, el azúcar, le pones la harina y haces un bizcochuelo. Y realmente no es así la magia. Entonces, me gustó. Es una buena forma de introducir a las personas al trabajo ritual. Las hierbas, los cristales y cómo activarlos y cómo se relacionan con los chakras. Hechizos con tarot y runas. Ojo, esto me gustó mucho, esta parte de hechizos con tarot y runas. Fue como, ¿qué le estamos enseñando a las nuevas generaciones? Somos unos salvajes. Ya, es broma, o sea, te lo enseñé todo, pero sí me agradó, ¿qué puedo decir? Sí me agradó. Es bastante buen complemento. Y esta parte es súper importante, porque así como te dije antes, que las correspondencias vos eras algo que tenés que aprender y que las vas a tener que llevar hasta el día que petisuís como bruja, este es el primer ritual que vos tenés que... Es el primer ritual que yo aprendí. Y es el ritual que una vez que vos lo aprendas no lo podés soltar más. Y es el ritual de destierro. Y aquí te habla del destierro. El ritual de destierro, porque no solo es que destierra entidades, sino que también destierra malas energías, destierra situaciones. El ritual de destierro puede ser la puerta a resolver. Mientras estornudo, les quiero decir que ese ritual de destierro es para principiantes. No está completo, todavía tienen mucho que aprender antes de poder hacer destierros A avanzados. resolver un montón de problemas. Ritual de destierro yo te llevo en el Cora. Y hay una cosa que yo les tengo que explicar. Para hacer un ritual de destierro vos tenés que tener huevis. Huevis bien grandes y bien puestos. Bien grandes y bien puestos. Continuamos y termina con una meditación. Pues después de tirarte destierro, te dice el ejercicio de hoy es una meditación. Pero bueno, como dije, la meditación es fundamental. Es los pilares fundamentales de la brujería. Pilares fundamentales. Capítulo 4. Entorno. Entonces aquí nos empieza a hablar de la luna. Nos habla de la diosa, o lógicamente este es un libro Wicca, entonces nos tiene que hablar de la diosa, que está muy relacionada a veces a Hécate, a veces es a otra. Entonces aquí esto ya es criterio de cada uno si lo quieres conocer o no. Magia lunar, la fuerza del sol, los solsticios y los equinoccios al mismo tiempo nos va introduciendo a lo que es la rueda del año, los astros y planetas, el zodiaco, los planetas y sus correspondencias,
las 12 casas para que vos aprendas a leer tu carta natal y un poco de numerología, pero un poco, porque la numerología es un área bastante extensa. Realmente la numerología es como las runas, tiene su propio espacio. Entonces realmente yo, tanto con la numerología en este libro como con las runas en estos libros, yo lo que recomiendo es que busques un libro sobre numerología y que busques un libro sobre runas, porque la numerología no es tan superficial como te lo quieren vender. Entonces ya. Y por último, las mascotas y los familiares. El capítulo 5 son los fundamentos de la hechicería. Te habla de la purificación, te habla del anclaje para recargarse, no del anclaje de los rituales, solo del anclaje para recargarse. Te habla de los escudos, pero esto ya es algo que hemos visto, los símbolos mágicos y el círculo mágico. Con los símbolos te va a mostrar distintos tipos de símbolos. En el capítulo 6, que es Hechizos 2, desde mi punto de vista, Hechizos 2, te va a empezar a hablar de sellos mágicos y te va a dar una pequeña introducción hacia los sigilos. Vuelve a hablar de la magia de congelación. Ojo, así como te enseña hechizos de congelación, te enseñan hechizos para descongelar. Entonces realmente tenemos la puerta de entrada y la puerta de salida. Y bueno, el ritual de corte de lazos, te explica el ritual de corte de lazos de toda la vida y las correspondencias. Este libro tiene una cosa que a mí me gustó mucho, y es una tabla, un par de páginas de tablas de correspondencias, bastante organizado, y que es algo que yo sí tendría. A ver, yo hoy siendo avanzada, yo no lo necesitaría. No lo necesitaría de repente porque ya hay libro puro de correspondencias y ya lo vamos a hablar y ya lo vamos a desglosar también. Hay libros puros de correspondencias, pero como persona que está iniciando y que las correspondencias son vitales, son de vital importancia porque es lo que marca el funcionamiento y la potencia de un ritual. ¿Cuáles son las partes que vos digas, bueno, ya voy a agarrar tal correspondencia de tal día, tal correspondencia de tal hora, con tal correspondencia del zodiaco, con tal correspondencia y las plantas que están regidas por... Y es así como vos les vas metiendo y cada vez vas potenciando más y más el ritual. Entonces, como persona que recién comienza y que quizás mucha gente que recién está comenzando no lo sabe, incluso hay gente que lleva bastante tiempo, ha comenzado su camino y no conoce las correspondencias, es importante que tengas estas tablas. ¿Qué es lo que yo opino? Porque ustedes no sé si quieren saber lo que yo opino, y es lo siguiente. Libro 1 es muy bueno, libro 3 es muy bueno, libro 2, complemento. DIY. Si vos querés tutoriales para hacer cosas, libro 2, DIY. Así que pues bueno, cosas buenas todos tienen, cosas malas ya las vimos también. Díganme ustedes, bajo su criterio. Los 3 libros, cero información de runas. Entonces, eso se los dejo al costo. Que si ustedes quieren iniciar usando estos 3 libros o si han leído estos 3 libros y ustedes dicen ya puedo avanzar algo más, si su deseo es aprender de runas y de usar las runas, búsquense libros de runas. A ver, las runas no son obligatorias. Pero si vos querés trabajar con runas, búscate libros de runas. ¿Qué te pareció este video? Si tienes una opinión diferente a la mía o si tienes alguna duda me la puedes dejar en la sección de comentarios. Voy a estarlos leyendo. Así que pues nos veremos en el próximo video.